Sentimiento 40. Memoria histórica de la música andina en la ciudad de Arica. Hola, soy Roberto Vega. Me inicié en la música folclórica por el año 75, más o menos 14, 15 años. Y aprendí a tocar guitarra en esa oportunidad, en esos años. Y bueno, en el barrio que yo vivía había un grupo bien conocido en ese tiempo, los Troveros del Norte. Estaba Jaime Vizcarra, el Chino Vizcarra, eran los de la llana. El papá de ellos, don Juan, componía las canciones y los chicos le hacían los arreglos. Normalmente eran tequirar, eran candombes, cosas que se bailaban y se tocaban en esa época. Eso, Jaime una vez fue a dar una clase de música en mi casa. Vivíamos en la población Maipo Oriente, en la calle de Agustinado. Y ahí él nos motivó a mí personalmente a meterme en la música, a aprender a tocar instrumentos. Conocí a Ramiro Huanca en el año 75, 76, por ahí. Él necesitaba músicos para llevar a un carnaval de Socoroma, en el interior de Arica. Y ahí él no sabíamos tocar tarca, no sabíamos tocar nada, bueno, yo sabía tocar pura guitarra. Y en el trayecto de Arica, en el camión en el que viajamos, iba el Lucho Guzmán, iba el Ramiro, el Emilio, el José Luis Gamboa, y entre todos el Lalo Valdivia, el Lino Mamani. Íbamos ahí aprendiendo a tocar algo. Bueno, la cosa es que llegamos al pueblito ahí y ya con una o dos canciones ya aprendía, y eso también nos motivó ese año a tratar de proyectarnos otro poco más en la música. Luego de esa experiencia, Romiro nos invitó a Lucho y a mí a integrar el grupo Peregrinos del Norte, donde estaba el José Luis Gamboa, estaba el Orlando Godoy, el Tuto, Romiro, que cantaba y tocaba guitarra, estaba eh, Emilio, el Emilio que tocaba las percusiones. Y bueno, si me olvido ahí de algunos, la memoria es muy frágil. Y ahí aprendí a tocar charango porque faltaba charanguista, porque yo no era charanguista. Y en un tiempo más o menos, 2 o 3 meses, aprendí ya las notas, a hacer los trémolos, y un instrumento que me gustó bastante. Hasta el día de hoy un bonito instrumento de cuerda. Y también después toqué viento, que era. Después ese grupo pasó a hacer bailes, danza. Y de ahí nos lanzamos después en forma ya como más independiente al folclore, integrando grupos de danza en los cuales tocábamos, como los Futures Guayna y el gran Intingo Guanacapa, del cual tuve bastantes años y aprendimos muchas cosas, donde conocí a Smelling Sala, a Jaime Ceja, Calula, a Patricio Barrio, que era el director, a JC Álvarez, a todos de esa época, que es una época inolvidable mía, donde tuve grandes aspectos folclóricos que ingresaron a mí. Eh, el Negro Catara, y bueno, una serie de bailarines que permanecen en mi mente. Y de ahí, bueno, para hacer un poco más cortita la historia, formamos el grupo Marcamano con Marino Núñez, Carlos López, Fernando Villablanca, Patricio Molaca. Y logramos hacer grandes cosas, con grandes viajes, grabar buenos discos, integrarnos a la cultura musical chilena. Yo nací en la población Maipú Oriente y puedo decir claramente que es una de las poblaciones donde se ha dado gran número de folcloristas. De hecho, en la calle donde vivía yo, no en la misma cuadra, pero sí en la población, vivía Ramiro Huanca, vivían los hermanos Vizcarra, el Orlando Godoy, el Lucho Guzmán, el Conrado García, el Charri, que era compañero curso mío en la escuela industrial, en el Politécnico. El Armando Choque vivía más arriba también. Bueno, algunos ya se han ido al gran universo del Sion. Otros permanecen con nosotros acompañando y tocando con nosotros también. Está Smelly nos legó a su sobrino, a Fortuna, que también viven ahí en la misma calle. Bueno, Marino Núñez, que vivía en Rómulo Peña, bueno, y así.
grandes amigos que vivían en la población muy pudiente. Bueno, los inicios míos, la música folclórica andina, se remontan más o menos a la década de los años 70, una cosa así, quizás antes del 70. Motivado quizás por mi padre, que tocaba guitarra, y mi madre, que le gustaba cantar. A pesar de yo no haber nacido en Arica, el gusto por la música andina me empezó a llamar la atención, bueno, porque era una época en donde uno podía escuchar en las radios música folclórica y también música popular. El primer grupo que integré fue con unos primos, el grupo Apascán. Con este grupo tuvimos varias presentaciones en la ciudad de Arica, y una de las grandes en aquella época, siendo adolescente, fue en Valparaíso, en la radio Valparaíso justamente. Y luego ya en el colegio, como referentes musicales, eran grupos que cantaban. Había un grupo en la escuela, yo estudié en la escuela 14, había un grupo que cantaba música al estilo Los Cuatro Cuartos, y llamaba mucho la atención esos grupos. Se escuchaban muy pocos grupos en aquella época que hicieran música local. Ya en el Politécnico, en el departamento de industrial, ahí tuvo un poco más de acceso. Estamos hablando de la época del 73, 74, en donde con mi compañero de curso, José Luis Gamboa, éramos compañeros y nos gustaba tocar zampoña, y siempre estábamos en el patio tocando algo de zampoña, tocando quenas, que sí, como yo tocaba ya en otro grupo con mis primos, y a él también le gustaba la zampoña, y nos sentábamos en el patio a tocar zampoña, a hacer música, y vemos un letrerito, un cartel que estaba pegado en una pared, e invitaban a los alumnos del Politécnico a que se integraran a un conjunto folclórico, al conjunto Yarani. Esa fue mi primera experiencia en relación a meterme a algún grupo. Y después me voy integrando, ya saliendo de cuarto medio, voy a la universidad. Y en la universidad comienzo ya a hacer un trabajo netamente musical. También me sigue José Luis Gamboa. Empezamos a estudiar música, y eso que salimos de la escuela industrial. La sede de Arica de la Universidad de Chile daba hartas carreras que se relacionaban con el arte y la cultura, que después desapareció. Hasta el día de hoy no tenemos presencia dentro de las universidades del norte, algo que se relaciona con la proyección del arte y la cultura en los jóvenes como carrera profesional. Y allí empiezo a integrar ya el grupo Raíces Americanas de la Universidad de Chile en aquella época, y con varias salidas al exterior de Raíces Americanas, donde grabamos un disco en Guayaquil. Estamos hablando de la época de la dictadura. Hicimos hartos conciertos en la sede de la aula magna de la universidad, en varias peñas locales. Estuvimos en algunos mítines en Bolivia, Oruro, un programa de televisión en Santiago también. Grabamos un segundo disco en Santiago. Nunca supe qué pasó con ese disco, pero sé que no resultó. Bueno, los grupos que yo conocí en mi vida, conocí hasta grupos de folclore, y he integrado también bastante, de los cuales de cada grupo he aprendido muchas cosas de folclore. Digamos que comencé los Peregrinos del Norte en la parte instrumental. Seguí en el mismo grupo en la parte danza, donde nosotros tocábamos banda de zampoña, tarca y también un poco instrumental. Después estuve en el Intimbo Guanacapa, una proyección bastante hermosa donde hacíamos de todo, bailábamos, tocábamos, cantábamos. Después estuve en los
grandes prisioneros del folclore con Smelling Sala. Ahí aprendimos a tocar las zampoñas con Nialdo Quispe, ya fallecido ya, que nos enseñó la técnica en la cual muchos grupos de acá de Arica tocan con esa técnica del Nialdo. Ese sonido ronco, bonito, soplado, que rebota en el fondo de la zampoña, del tubo de la zampoña y sale, que lo mantienen casi todos los grupos de acá de Arica. No es lo mismo que el sonido peruano o el sonido boliviano, o el sonido que le dan grupos como Villapo, Inti Illimani, que le dan otro sonido a la zampoña. Conocí y tengo amigos en Araspaya, el Arturo Garrido, el Patara. También tocamos en un tiempo con ellos cuando hicimos una gira con Marcavaro de Santiago, hicimos unos proyectos bien bonitos en esa época del año 87, si no me equivoco. Hicimos una gira de Ecuador donde conocimos al grupo Altiplano, Mauricio Vicencio, los cuales nos juntábamos a tocar ahí en las calles, métele zampoña ahí que la gente pasaba y nosotros dale tocando zampoñas, quenas, cosas así. Y bueno, el grupo Marcamaro, con el cual conocimos también, tuvimos experiencias bastante valiosas en Perú, en Ecuador, en los países que hemos visitado. Bueno, y sería largo de seguir contando historias de grupos que hemos conocido. Lo dejaremos para una próxima entrevista. Recuerdo que en la época del colegio, de la escuela industrial, 73, 74, 75, 76, porque en 77 ingresé a la universidad, habían grupos que llamaban la atención, habían grupos que ensayaba en una de las salas y todos nos poníamos por afuera a escuchar este grupo que hacía música andina. Y quien recuerdo yo ahí como liderando el grupo era el Antonio Supanta, que trabajaba con un grupo de muchachos en ese grupo. No recuerdo el nombre de ese grupo, pero cuando trato de recordar algunos antecedentes de lo que me recuerdo en aquella época, estaba hablando de los 70, 80 más o menos, los grupos que se me pasan por la cabeza, Norte Andino, que es uno de los primeros grupos que graba en Santiago, graba un long play, un disco, con la quena principal del amigo Félix Vargas, de este grupo encabezado por don Carlos Neumann. Y bueno, él tenía alto conocimiento musical y llama la atención que este grupo integra mujeres y hombres. Poco visto en la música del norte, la música instrumental andina del norte de la ciudad de Arica, que los grupos se integren grupos, o sea, mujeres. Después me recuerdo del grupo Inti Illari en la década del año 73, el Socta Guamán, los Pusi, Pampa Heroica, el grupo Altiplano, que era un grupo bastante bueno, muy bueno en aquella época, Peregrinos de María, por nombrar algunos dentro de los grupos que me recuerdo. Tierra Fértil también, Latinoamericanta, otro de los grupos presentes. Ya nombré a Yarani, Yacamali también, Yaguarmasi, Tierra Fértil, de grupos que están en la memoria de aquella época y que muchos no continuaron, Peregrinos del Norte, muchos no continuaron. Recuerdo también al grupo Sipasi, al grupo Ñusta Guayac también. O sea, había harta presencia de grupos musicales que uno podía encontrarse con ellos en diferentes peñas, los Troveros del Norte, y había un contacto de gente joven haciendo harta música. Muchos de estos grupos han desaparecido y otros continúan vigentes hasta el día de hoy. Bueno, nombrar también al conjunto Raíz Americana, que hizo un trabajo bastante extenso a nivel nacional e internacional también, ¿ya? Y que se desarma el grupo cuando ya egresamos de la universidad, de haber sido Universidad de Tarapacá, Chile, pasamos a convertirnos en IPA, Instituto Profesional, después nos convertimos en la Universidad de Tarapacá.
Y de allí ya cada cual tomó rumbos diferentes en el trabajo musical. Y después este grupo Raíz Americana, después de 30 años, logramos juntarnos y hacer un concierto en la ciudad. Y se proyecta posiblemente que nos juntemos a los 40 años de existencia. Y los referentes musicales, hablando de la década de los 70, estaban en los grupos que uno escuchaba en la radio: Inti Illimani, Quilapayún, Ortiga, los Curacas, y algunos grupos de los discos que llegaban desde Bolivia. Pero había más presencia de la música andina santiaguina, sureña. Y dentro de los referentes andinos, inspirados por los grupos bolivianos, los chascas, los payas, que fueron como los gestores, los iniciadores de todo este movimiento local. O sea, aquí hay una fusión entre la música de origen boliviana con la música de origen de la zona central. Y por supuesto que después cada grupo sigue una línea particular en el desarrollo musical. Mencionar también que uno de los segundos discos que escucho es un disco grabado en el Festival de San Bernardo, donde la gran mayoría de los músicos de Arica participaba en el cuadro de proyección folclórica. Y tengo el disco, lo tengo, es una reliquia. Es un disco del Festival de San Bernardo donde graba el Intín Guaguanacapa, la parte musical de Intín en aquella época, graba para ese disco del Festival de San Bernardo. Y bueno, esos son algunos recuerdos de los